Cordial saludo. Respecto a la actividad 3, retos y desafíos de educación inclusiva, nuestro equipo ha querido hacer un análisis sobre la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional, teniendo en cuenta los retos y desafíos en torno a las políticas públicas y el marco normativo de educación inclusiva en este contexto. La educación inclusiva es un tema fundamental para la política educativa nacional e internacional. Con el transcurrir de los años se ha ido transformando y ampliando su significado, el cual ha ido abarcando términos como son la calidad, la equidad, el acceso, la diversidad, la participación, entre otros. El concepto de educación inclusiva apareció en el contexto internacional en la Conferencia Mundial de Georgetown en 1990. Este ha evolucionado positivamente recorriendo caminos desde la integración relacionada con reformas para acomodar a alumnos considerados especiales en un sistema escolar tradicional. Actualmente se enfoca en la reestructuración de las escuelas según las necesidades de todos y todas. En 1994, la Declaración de Salamanca señaló a las escuelas con orientación inclusiva como el medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, para construir una sociedad inclusiva y para alcanzar la educación para todos. La Conferencia Internacional de Educación, celebrada en Ginebra en 2008, fue el escenario donde se enseñaron más de un centenar de informes sobre el tratamiento que se le estaba dando al tema de la educación inclusiva en las diferentes naciones, entre las cuales 12 pertenecían a países de América Latina, en donde la UNESCO sugirió a los países presentes abordar temas como marco normativo y legal, políticas nacionales, enfoques de educación inclusiva, grupos de atención prioritaria, entre otros. En las políticas educativas de algunos países de América Latina se aprecia la gran diferencia de realidades y conceptualizaciones existentes en los diferentes contextos propios de cada país, así como algunas coincidencias. Se puede decir que la educación inclusiva incluye a su vez diferentes, diversas y complejas realidades a lo largo de toda la región latinoamericana. Los temas principales que se presentan en el panorama de retos y desafíos para la educación inclusiva en los países latinoamericanos se relacionan con niveles educativos. Unos países los conciben desde una mayor globalidad y extensión que otros. Alfabetización. La capacidad de emplear a la lectoescritura y por tanto de acceder a la educación y la cultura es una de las grandes preocupaciones de América Latina. La formación docente, el desarrollo educativo del profesorado y el magisterio juegan un papel importante. Retención y prevención del abandono, centrada en la disminución del abandono, deserción escolar y absentismo. Educación especial y discapacidad. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica todavía se asocia la educación inclusiva con la educación especial. Población rural e indígena, como colectivo especialmente vulnerable y hacia el cual los países de América Latina presentan una atención y sensibilidad. Becas. Esta es una política necesaria y esencial para el acceso al estudio de los hijos de las familias más desfavorecidas. Utilización y acceso a las TIC como herramienta para la eliminación de la brecha digital que origina exclusión y desconexión en una sociedad globalizada. Conforme a estos temas en Colombia, es importante destacar la evolución de las políticas en educación y entre algunas de ellas las más importantes. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual contempla el respeto por la diversidad cultural, la paz, los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, equidad, tolerancia y libertad, todos estos indispensables para la educación inclusiva. La Ley 361 de 1997 plantea la obligatoriedad del Estado de garantizar desde la educación pública el acceso a la educación y capacitación en todos los niveles a las personas con discapacidad sin discriminación alguna.
La Ley 1145 de 2007 establece el Sistema Nacional de Discapacidad, pretendiendo desde allí impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad. La Ley 1482 de 2011, por medio de esta ley se establece sustentar y garantizar penalmente la protección de los derechos de las personas o los pueblos vulnerados por causas de racismo o discriminación. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, que garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables. Decreto 1421 de 2017, el cual determina que todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Algunas reflexiones desde la práctica. Según el Registro de Localización de Personas con Discapacidad, a febrero de 2018 hay identificadas 1.400.000 personas con discapacidad, de las cuales el 42% tienen como último nivel educativo aprobado la primaria, el 20% la educación secundaria y el 31% afirman no tener ningún nivel educativo. Desde las reflexiones en la práctica educativa, hemos podido ver, apreciar las experiencias y políticas socioeducativas como una muestra del cambio de enfoque y planteamientos que la educación inclusiva ha experimentado. La amplitud de significado y el salto cualitativo que ha dado son también ejemplo de su complejidad y ambición, pues una educación de calidad, equitativa y para todos no se consigue de la noche a la mañana. En muchos países de América Latina todavía no se ha asumido la complejidad que representa esta concepción pedagógica y social, que ya no se ciñe única y exclusivamente a la antigua educación especial. Desde la perspectiva del análisis realizado, no hay más que un horizonte muy bien construido a nivel teórico y reflexivo, pero desafortunadamente todavía existe una brecha entre las propuestas que se hacen y la realidad de los programas que se están implementando. Muchas gracias.